Buenas noches, estimados participantes de la unidad curricular Contabilidad de Costos 2, quien les saluda y le da la cordial bienvenida a este laxo académico 2026-5, su tutor influencer, el magíster Ramón Oscar Pérez, quien los va a acompañar durante estas 4 semanas de clase. Hoy, miércoles 13 de mayo, cumpliendo con lo establecido en el plan de evaluación, damos inicio a nuestra primera clase en vivo, el cual vamos a abordar un poco lo que es la bienvenida del laxo académico que le acabo de dar. Vamos a hablar un poquito sobre el plan de evaluación, ese cronograma de clases en vivo. Vamos a dar una apertura, una introducción a la unidad curricular y vamos a dar algunas recomendaciones finales. Contabilidad de costos 2 es una unidad curricular que consta de 4 núcleos temáticos. El primer núcleo nos señala, nos aborda lo que es el sistema de costo por proceso en una entidad. El segundo, métodos de valoración de la producción. El tercero, lo que es contabilización de unidades equivalentes. Y por último, el tratamiento contable del desperdicio. Fíjense ustedes lo importante que es y conocer esos núcleos temáticos. ¿Por qué? Porque un núcleo temático va de la mano con el otro. Entonces, allí es donde nosotros decimos. El sistema de costo por proceso en una entidad aborda los métodos, aborda la contabilización y también aborda lo que viene siendo ese tratamiento contable que se da como desperdicio dentro de ese proceso productivo. Porque sabemos que lo que es todo proceso productivo tiene un porcentaje de desperdicio. ¿Qué es lo importante? Que ese desperdicio, ese porcentaje sea mínimo, ¿ok? Que no sea un porcentaje exagerado. ¿Por qué? Porque quiere decir que si hay un porcentaje alto, hay algo que se debe revisar dentro de ese proceso como tal. Es importante también recordarles, saber, conocer que la contabilidad de costo se utiliza para registrar, analizar, controlar los costos de producción de una empresa o una entidad, ¿ok? Recordemos que las normas internacionales de contabilidad nos sustituye lo que es la palabra empresa, organización por entidad, ¿ok? Ayuda a identificar ineficiencias y oportunidades de ahorro en los procesos productivos. Proporciona también información detallada sobre los costos directos e indirectos, fijos y variables. Es fundamental para la toma de decisiones estratégica y la planificación financiera. Fíjense que esta lámina a mí me gusta colocarla en cada una de las unidades curriculares que yo imparto, porque a veces parece mentira que te topas con participantes, incluso hasta con colegas, y tú le dices, ¿qué es la contabilidad? ¿O qué es la contabilidad de costo? ¿O qué será tributos? ¿O qué será aduana? Y a veces no sabemos. Somos profesionales y a veces no dominamos lo que es la definición como tal. Entonces es por eso la importancia de nosotros saber, conocer lo que es la contabilidad de costo. Ahora, esa contabilidad de costo tiene 3 elementos. Y recuerden que ustedes están
cursando costos 2. Quiere decir que ya ustedes vieron costos 1. Y costos 1, recordemos que lo trabajamos con órdenes de trabajo, pero se ven los tres elementos, esos tres elementos clave, que viene siendo materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Ahora decimos, materiales directos comprende la materia prima indispensable en la elaboración del producto o el servicio que presta tu pequeña y mediana entidad. Eso es lo que quiere decir pyme. ¿Ok? Luego tenemos la mano de obra directa. Son esos colaboradores que transforman la materia prima en tu producto o que presta directamente el servicio que ofrece. Y por último, tenemos los costos indirectos de fabricación. Son desembolsos que no se identifican fácilmente en el producto o servicio. La sumatoria o la unión de estos tres elementos, ¿ok? Es el costo de producción. Unión o sumatoria de materia prima, mano de obra, carga fabril o costos indirectos de fabricación, como también se les suele llamar. Y también debemos identificar que dentro de ese costo de producción, ¿cómo saber cuándo me hablan de un costo primo o un costo de conversión? ¿Ok? Cuando hablamos de un costo primo, ¿ok? Un costo primo, automáticamente es la unión de la materia prima directa y la mano de obra directa. Y cuando hablamos de un costo de conversión, no es más que la mano de obra directa más los gastos indirectos de fabricación. Entonces, fíjense ustedes lo importante que es identificar y estar claro cuando estamos en presencia de un costo primo y cuando estamos en presencia de un costo de conversión. Ok, ¿alguna pregunta, duda o inquietud? A ver, estimados participantes, duda, pregunta o inquietud. Ok, aquí tenemos un ejemplo de un costo de producción. Decimos, el costo de producción va a ser igual al material directo más la mano de obra directa. ¿Ok? Eso es lo que nosotros llamamos los costos directos. Pero también tenemos los costos indirectos de fabricación. Y esos costos indirectos de fabricación también está asociado los materiales indirectos. En este caso, suministros de fábrica, clavos, pegamentos, herramientas, ¿ok? Luego tenemos los costos indirectos, también la mano de obra indirecta, supervisión, inspección, otros empleados, vigilantes y los costos de fabricación, los otros costos, como cuáles, alquiler, seguro, impuesto, depreciación, servicios públicos, ¿ok? Mantenimiento, arriendos, ¿ok? Que en esta parte es igual que alquiler. Entonces, esto es una gráfica de lo que es el ejemplo del costo de producción. Fíjense ustedes, estimados participantes, que es importante que el sistema de costo por proceso no es más que un modelo, ¿ok? Eso es un modelo contable
que utilizan las instituciones, las empresas, las organizaciones, las entidades cuya producción es continua, es en masa, ¿ok? Mediante etapas o departamentos. Este proceso como tal, también nosotros debemos conocer unos conceptos clave. Cuando nosotros hablamos de una producción continua, no es más que un proceso que no se detiene. Las unidades fluyen de un departamento a otro hasta que termina su proceso, es decir, hasta que es su elaboración final. Pero también hay otro concepto que debemos tener claro, que es acumulación por departamentos. Cada etapa del proceso, bien sea mezcla, bien sea refinado, bien sea empaque, tiene su propia cuenta de inventario de trabajo dentro de su proceso. Por eso es que muchos dicen que hay un inventario en proceso. ¿Por qué? Porque va en función a lo que es el proceso productivo como tal. Y tenemos otro concepto importantísimo, que es el costo unitario promedio. Es el costo de un producto. Se obtiene dividiendo los costos totales del periodo entre las unidades producidas. Por eso es que dice, el costo unitario promedio es igual a los costos totales entre las unidades producidas, ¿ok? Producidas en un periodo, ¿ok? Al periodo que nosotros querramos saber. Bien, estimados participantes, ¿dudas, pregunta o inquietud? Bueno, es importante también mencionarles, estimados participantes, que esta clase en vivo está siendo grabada. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que aquellos participantes que no pudieron conectarse puedan visualizar el link en anuncios del facilitador y le va a permitir aclarar dudas, afianzar conocimientos y estar un poco claro a la hora de realizar sus actividades sumativas. Es importante también mencionarles que este lapso académico es corto, porque estamos hablando de 4 semanas. Y el plan de evaluación consta de 2 actividades sumativas de 50% cada una. Una es el cuestionario y la otra es un estudio de caso práctico. Igualmente, cumplimos con 2 clases en vivo. La primera que estamos haciendo hoy, miércoles 13 de mayo, y la próxima, Dios mediante, la semana que viene, el próximo miércoles 20 de mayo. Con eso estaríamos dando cumplimiento a nuestro plan de evaluación. Seguimos. Ahora vamos a ver qué es un costo por proceso. Ya hablando de lo que es la materia como tal. Según Polimeni, ¿ok? Según Polimeni, en el 2018 él expresa el sistema de costo por proceso es aquel mediante el cual los costos de producción se carga a los procesos, a los sistemas acumulados de los costos de producción por departamento o por centro de costo. Este sistema de costo es ideal para empresas como departamentos de ensamblaje, inclusive en las instituciones financieras, donde
se trabajaba. También se utilizaba el sistema de costo por proceso como método de cálculo y asignación de costo. ¿Ok? Tenemos que el sistema de costo por proceso tiene unas características. ¿Ok? La característica es que, bueno, los costos se acumulan por departamentos o centros de costo. En las empresas existirán tantos departamentos productivos como procesos sean necesarios para terminar el producto que se está elaborando o que se está fabricando. El sistema de costo por proceso es continuo. Esto quiere decir que los diferentes departamentos siempre van a estar operando, aunque no exista pedido de clientes de por medio. Es decir, es continuo. El proceso de producción en el sistema de costo es cíclico, es decir, una etapa se presenta detrás de otra. Un producto pasa de departamento en departamento hasta llegar a su etapa final. Cuando llega a su etapa final es cuando ya el producto está elaborado y se convierte en un inventario de producto terminado. Las unidades equivalentes se emplean para expresar el inventario de trabajo en proceso en términos de las unidades terminadas al final de un periodo. ¿Ok? Tenemos aquí un pequeño flujo del sistema de costo por proceso. Decimos unidades por contabilizar, que son las unidades iniciales en proceso más unidades que empiezan el proceso o son recibidas de otros departamentos. Eso va a ser igual a unidades contabilizadas, que viene siendo las unidades transferidas más unidades terminadas y aún disponibles más unidades finales en proceso. Fíjese que este es el flujo de sistema de costo por proceso. Y también tenemos el registro y diagrama de un sistema de costo por proceso. ¿Qué quiere decir esto? Costo de materiales directo, mano de obra directo y gastos indirectos de fabricación. Esto se envía al departamento A. El departamento A cumple su función y pasa al departamento B. El departamento B cumple su función y pasa a producto terminado, es decir, ya el producto ensamblado, el producto final. Y a su vez se saca el costo de artículos vendidos. Recordemos que contablemente lo que yo manejo en inventario es el costo. Y ese mismo monto a la hora de yo realizar el asiento de ventas es el costo de venta. O sea, lo que me costó a mí fabricar o elaborar el producto como tal. ¿Alguna pregunta, estimados participantes, duda o inquietud? Vamos a dar una pequeña pausa por si hay duda, poderlas aclarar en este momento, antes de empezar a explicar la próxima lámina como tal.
Aquí también, o sea, debemos recordar también que hay unos pasos para yo determinar mi costo. Y esos pasos básicamente se pueden como que clasificar en 5 fases. La primera es el flujo físico, es decir, determinar cuántas unidades iniciaron, cuántas terminaron y cuántas quedaron pendientes. Luego viene el cálculo de las unidades equivalentes, que es transformar el inventario final de productos en proceso a unidades terminadas. También aquí va a depender según el grado de avance. Otro es el costo total, que es acumular los costos incurridos en el departamento durante el periodo, en este caso, que se esté manejando. El otro es el costo unitario, que es dividir el total costo acumulado entre las unidades equivalentes. Y bueno, por último, la asignación de costo, que es valorar las unidades terminadas que pasan al siguiente proceso y que quedan en inventario. ¿Ok? Por eso es que ahí es importante saber y conocer. Ahora fíjense ustedes. Vamos a explicar esta última lámina que habla sobre las etapas del cálculo de costo por proceso. Y aquí la tenemos identificada en pudiese ser 4 fases. La primera, tenemos el flujo de unidades físicas. Dos, la producción equivalente. Tres, los costos acumulados. Y cuatro, lo que es la asignación de costo. Fíjense ustedes que básicamente es lo que yo les había explicado unos minutos antes. Cuando nosotros hablamos de flujo de unidades físicas, son las entradas y salidas por departamento, ¿ok? Por departamento. Cuando yo les digo producción equivalente, son las unidades completas más las que están en proceso, es decir, en porcentaje. Cuando hablamos de los costos acumulados, aquí automáticamente es la unión de los tres elementos, llámese materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Y cuando hablamos de asignación de costo, son las que están terminadas y en proceso. Esto da como resultado el costo unitario del periodo. Costo total más las unidades equivalentes. El proceso se repite al cierre de cada periodo contable por cada departamento que esté, ¿ok? Por eso es que es importante saber, importante conocer, ¿ok? Bien, estimado participante, ¿alguna duda, pregunta? ¿Dudas, pregunta o inquietud? Ok, entonces, bueno, ya para ir finalizando, el sistema de costo por proceso es un modelo contable, ¿ok? Básicamente diseñado para las entidades que fabrican productos de manera masiva, continua y estandarizada. A diferencia del sistema por órdenes, que fue costos uno, la que ustedes ya cursaron, aquí los costos se acumulan por centros de costo o por departamentos o en lugares de pedidos específicos. ¿Ok?
Y bueno, básicamente también tiene unos métodos de evaluación que lo podemos manejar en promedio ponderado y el método PERS, primero en entrar, primero en salir. Recordando que el método UE, que es último en entrar, primero en salir, quedó derogado a raíz de la llegada de las normas internacionales de contabilidad o de información financiera. Bien, estimados participantes, es importante recordarles que estamos en Venezuela y ahorita tenemos una situación bastante crítica con el tema de la electricidad. Es un tema bastante fuerte, bastante delicado en estos momentos y que nosotros tenemos que buscar la manera de anticiparnos, organizarnos en nuestro día a día. ¿Qué quiere decir esto? Que esto nos debe servir de reflexión para no dejar de hacer las tareas al final. ¿Por qué? Porque al final se puede ir la luz, puede haber un apagón, no tengo señal, no tengo internet. Entonces, por eso es que ustedes desde el primer día cuentan con su plan de evaluación. ¿Para qué? Para que ustedes se vayan organizando según su responsabilidad. Y es lo importante, hacer las cosas bien desde un principio. Recuerden que su lapso académico es bastante corto y simplemente se da cumplimiento a dos actividades sumativas y que cada actividad sumativa consta de 50% cada uno. ¿Ok? Entonces, por eso es la invitación a que no dejemos al final para hacer las cosas, sino que hagamos las cosas de manera inmediata. ¿Ok? Bueno, estimados participantes, ya para finalizar, los dejo con este pensamiento donde dice, el conocimiento es poder, la información es libertad, la educación es la premisa del progreso en cada sociedad, en cada familia. Esto es de Kofi Annan. Y por eso es que es importante prepararnos y recordemos que nuestra carrera y ustedes como futuros contadores públicos, que Dios mediante van a ser, tenemos que estar en constante actualización y tenemos que saber bien nuestras teorías para poder defenderla a la hora que nos pregunte o nos toque asesorar a cualquier cliente o responder también a las exigencias del cargo que cada uno de nosotros ocupemos dentro de instituciones, organizaciones, entidades o empresas. ¿Ok? Bueno, estimados participantes, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, ninguna inquietud, fue un verdadero placer para mí haberlos acompañado hoy en este primer encuentro síncrono, como digo yo, deseándole el mayor de los éxitos, siempre con la bendición de Dios. Recordemos que cada vez que ustedes culminan un trimestre, suben un escalón y ahorita están iniciando ese nuevo escalón que ustedes subieron, que cada vez se está aproximando más a la meta final. Recordando que la meta de ustedes es graduarse y, como digo yo, vivir ese momento mágico vestido de samuro, con toga y birrete. Bien, será hasta la próxima semana, Dios mediante, en nuestra clase en vivo número 2. Que tengan todos una feliz y bendecida noche. Un abrazo en la distancia y seguimos en línea desde la virtualidad.
recordándole que cualquier duda, pregunta o inquietud deben hacerla por el foro de dudas y no por la mensajería privada. Que tengan todos una feliz noche y un abrazo en la distancia.